Presenta la entrevista Asociación Española. Prevení, preasociate por el 1920 1234. 22 minutos pasan de las 10 de la mañana y seguimos en Enclave País desde la redacción del País. En esta jornada de estreno estamos recibiendo los mensajes de ustedes al 092-799-793 y también en el chat de YouTube. Y lo decíamos más temprano, hoy en la entrevista central nos acompaña el secretario de Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez. Sabemos que el gobierno presentó la rendición de cuentas a fines de junio, como estaba previsto, en un contexto político que muestra un aumento en la desaprobación del presidente Yamandu Orsi y algunos temas polémicos que lo tuvieron en el centro, en el ojo de la tormenta. Una rendición de cuentas que además en el Parlamento es discutida ahora en diputados y que requiere de 2 votos. Esto abre el marco para una negociación. Para hablar de estos y otros temas, así como del año y 4 meses que lleva adelante el gobierno, recibimos aquí en Enclave País a Alejandro Sánchez. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el nuevo emprendimiento. Muchísimas gracias, un gusto tenerte con nosotros. No, y gracias que la invitación haya sido el estreno, así que estamos los 3 nerviosos por el estreno. Estamos los 3 ahí rompiendo el hielo. Muy bien. Decime una cosa, si te dicen Alejandro por la calle, ¿te das vuelta o es Pacha? No, es Pacha. Es Pacha. Es Pacha, es un dolor para mi madre, pero bueno. Cuando yo era adolescente llamaban a mi casa por teléfono y decía, está el Pacha, y mi vieja cortaba y decía, acá no vive ningún Pacha. Acá es Alejandro. No le gustan los apodos a mi madre. Mirá, ¿y cómo surgió el Pacha? Bueno. En el Liceo 18 Sí. teníamos un grupo de amigos en 4º año y empezamos a ponernos apodos. Y a mí me tocó el de pachanguero. Mirá. ¿Qué hace honor a que eras pachanguero? Bueno, no hace tanto honor, pero yo venía del barrio municipal y en la década del 90 no era muy frecuente que las personas que escucharan rock and roll escucharan música tropical. Entonces yo escuchaba las dos cosas. Hoy es muy frecuente, por suerte hay una integración, digamos, de los ambientes artísticos. Hoy la gente escucha un montón es más ecléctica, escucha mucha música. Pero en aquel momento si eras de la barra de rock and roll, no podías escuchar Caribe con K. Y bueno, yo venía del barrio de la Gruta de Lourdes y por tanto en los cumpleaños de mis amigos bailaba cumbia y en los otros del liceo agitábamos, hacíamos un poco de pogo con rock and roll. Entonces ahí me quedó que yo era pachanguero. Mirá vos. Y entonces me ha acompañado el diminutivo de pachanguero a Pacha. La culpa la tiene Pablo Caggiani, el actual presidente de la ANEP. Porque él reveló ahí que era Pacha. No, porque, yo con Pablo fui al liceo desde el primer año. Sí, nosotros somos amigos. Con Pablo Caggiani compartimos primer año, segundo año, tercer año y 4º año de liceo en el Liceo 18. Fuimos compañeros de clase, ahí nos conocimos. Y después, como empezamos a militar juntos, él fue difundiendo mi apodo del liceo. Te fue quemando. Exactamente, es un gran quemador. Muy bien. Pero bueno, de ahí viene, digamos, ese apodo. Entonces es cierto que si en la calle me dicen Alejandro, difícilmente yo me dé vuelta, ya lo tengo muy incorporado. Y mi pobre madre también, porque mi madre va al Sacude ahí en Casaballe y le dicen la madre del Pacha. Entonces ya la quedó. Ya la quedó, ya no puede decir que Sí, se calienta más, pero bueno, ya los tiene asumido la vieja. Bueno, vamos con las preguntas. Vamos con las difíciles, difíciles. Cortá con tanta dulzura. Queremos empezar con esto que informó Sarandí en las últimas horas, una eventual llamada de Luis Lacalle Pou a presidente Orsi después de la polémica por la camioneta, y habría habido alguna recomendación. Queríamos pedirte una respuesta sobre eso, si existió y en qué consistió esa comunicación. Bueno, yo sobre la llamada en particular no tengo información de que. Lo que sí te puedo decir es que los presidentes hablan en muchas oportunidades sobre diferentes situaciones, ¿no? Porque a veces intercambian información, porque a veces al expresidente de la República le llegan algunos temas que los transmite o los traslada al gobierno, porque a veces el gobierno necesita trasladar algunos temas al presidente sobre algunos temas que fueron de su gestión o sobre temas que han marcado de alguna manera la impronta del presidente, y ahí hay un diálogo. ¿Hay una comunicación fluida con Lacalle Pou? De hecho, yo la última vez que hablé con Lacalle Pou hablé justamente por la ayuda humanitaria a Venezuela. Mira. Entonces, hay un diálogo fluido. Entonces, yo no sé particularmente, vi la información, si existió esa conversación en ese contexto y sobre la cuestión. Lo que sí te puedo decir es que hay conversaciones. ¿Y lo pusiste al tanto de la ayuda humanitaria o para hacerle alguna consulta? Bueno, a mí me gusta poco revelar comunicaciones privadas porque creo que siempre es bueno mantener, no por secretismo, pero mantenerla. Pero lo que sí te puedo decir es que al expresidente se le acercaron algunas personas que querían colaborar con ayuda humanitaria a Venezuela,
Y entonces la consulta era qué procesos íbamos a tomar nosotros con respecto a ayuda humanitaria. Y lo que hicimos fue informarle lo que íbamos a hacer y canalizar a esas personas que se habían acercado al expresidente, canalizarlas por vía de la Cancillería para que el aporte lo puedan hacer. Bien. Básicamente fue eso. En realidad el presidente llamó y dice, mirá, a mí me están diciendo estas cosas, hay gente que quiere colaborar, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a mandar un Hércules? ¿Qué política va a tener el gobierno para saber cómo y decime con quién? Confirmado que sale el Hércules, ¿no? Que en algún momento se demoró, pero finalmente ya salió un viaje. Ya salió. Sí, el segundo. El segundo, hay muchas toneladas más. Estamos pensando en la posibilidad de enviar un barco, porque bueno, son muchos los tonelajes y entonces tendrían que ser muchos viajes del Hércules. También nosotros estamos trabajando, y esto lo venimos conversando con las autoridades de Venezuela, nosotros queremos colaborar con las UPAs. Venezuela tiene algunas UPAs uruguayas, algunas que están fuera de servicio, entonces estamos viendo si la colaboración es, más allá de que enviaremos prontamente, Técnicos. enviar algún técnico y a su vez enviar alguna UPA, y se está coordinando en el marco de CAF. De hecho, tienen una reunión esta semana en México, la CAF, se reúne el directorio de la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que sería quien financiaría Esta ayuda. ¿Y esas UPAs irían en barco? No, la UPA, sí, bueno, hay que ver cuántas son. Una UPA entra dentro de los Hércules, Bien. Pero si tuviéramos que enviar 2, ya sería más difícil, pero hay que ver bien cómo se resuelve la logística. Y esto es otro tema importante. Nosotros, porque acá se generó, como todo, se genera mucho debate, y bueno, y hay ayuda, cuánta ayuda, no sé qué, está bien. Lo primero que hicimos nosotros fue comunicarnos con las autoridades venezolanas para ver qué es lo que precisaban. Porque frente a una catástrofe de esta naturaleza, vos con toda la intención del mundo de colaborar, podés estar complicándole la vida al otro. Por ejemplo, el Uruguay no tiene experiencia en rescate. Entonces, ¿qué nos dijo Venezuela? Bueno, no me manden gente ahora, mándenme en la segunda fase. En la parte de rescate no, porque nosotros no tenemos terremotos, no tenemos gente especializada en eso. Por tanto, si ustedes me mandan ayuda, determinada ayuda, en realidad me generan más un problema. Esto es como generalmente cuando se hace esto, lo hablé también con Andrés Ojeda, que estuve conversando con él, porque el Partido Colorado abrió las puertas para que parte de la comunidad venezolana pudiera depositar allí ayuda humanitaria también. Yo le decía, mirá, lo que nos están diciendo en todos lados es ropa no. Claro. Porque es un problema, es un bulto que tenés que gestionar en un momento de crisis que te complica la vida. Lo que necesitan son insumos médicos. Y algunos alimentos no perecederos en el futuro. Por el momento no. Y lo que más necesitan, porque es el problema, justamente es el acceso al agua potable. Por eso nosotros podemos colaborar con esa gran invención que tiene el Uruguay, que nos hace conocidos en el mundo, como son las UPAs, que son, la verdad, una gran invención uruguaya que sirve. Entonces, son las cosas que estamos haciendo. Entonces, a veces uno por querer ayudar te termina complicando, porque después, ¿qué haces con la gestión de eso? Hablabas del financiamiento a través de la CAF. ¿Cuánto demanda esta operación? Bueno, va a depender un poco de este acuerdo que estamos viendo, si es solo enviar técnicos para arreglar algunas de las UPAs que están allá o enviar una o dos. La idea que tenemos nosotros es financiar una nosotros y otra que la financie la CAF. Son varios miles de dólares, ¿no? O sea, un vuelo del Hércules es bastante caro en términos de combustible y en términos de cosas. O sea, pero bueno, frente a esta situación lo que hay que hacer es colaborar. Bien. Alejandro, quiero preguntarte por la rendición de cuentas. Entró a fines de junio, como decíamos recién, ya está en el Parlamento siendo discutida y la coalición republicana, sin cabildo abierto, anunció que no la va a votar en general, más allá de que puede apoyar algunos artículos en particular. ¿Le sorprendió al gobierno esta decisión? A mí me sorprendió por la impericia. Yo creo que es una gran impericia habiendo legisladores de larga data dentro de la coalición republicana, ¿no? ¿Por qué? Porque a 24 horas oponerse, es decir, es amputarse la posibilidad de negociar, es amputarse la posibilidad de dialogar. O sea, ¿qué está diciendo la oposición? Hace una conferencia de prensa, al otro día que fue el ministro de Economía y Finanzas, cuando la rendición de cuentas tiene 45 días de trabajo, y dice, vamos a votar en contra en general. Para que la gente entienda, si cualquier ley que se presenta en el Parlamento, primero se vota en general. Se vota en general, si tiene los votos, se avanza en el articulado. Si no tiene los votos, no se avanza. No hay rendición. Ellos dan por sentado que los votos están con cabildo abierto. No sé si compartís esa lectura. No tendrían por qué dar por sentado eso. Nosotros no nos amputamos la posibilidad de negociar con cabildo abierto y hasta con el que se descuide, pero yo creo que ha sido una enorme impericia de la oposición pararse inmediatamente con tal dureza, porque no le están diciendo que no al gobierno, le están diciendo que no a una serie de partidas para atender problemas que son, diría yo, están en la agenda de los uruguayos. O sea, si no se avanza en la rendición de cuentas, hay 300 cargos de policía que no estarán.
Porque esta rendición de cuentas trae 300 cargos de policía, la compra de más patrulleros, la compra de la mejora del software para atender el tema de los disparos de arma de fuego, la compra de tecnología de punta para poder identificar políticas criminales, es decir, prevención, represión del delito. Si esta rendición de cuentas no se aprueba, no se va a poder poner esos 31 millones de dólares en recursos para la primera infancia. El Frente Amplio hacía lo mismo en el periodo pasado, hay varios casos. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre Por eso, pero para mí la discusión es que estamos en otro tiempo. Porque es cierto, el Frente Amplio en el periodo pasado no votó nunca la rendición de cuentas, sí votó muchos de los artículos que nos parecían oportunos acompañar. Porque la votación representaba una visión crítica sobre el programa general del gobierno. Y es natural, la oposición, o sea, no es algo extraño que la oposición no vote la rendición de cuentas. De hecho, en los 15 años de gobierno del Frente Amplio tampoco votó el Partido Nacional y el Partido Colorado la rendición de cuentas. 15 años de gobierno del Frente Amplio, pero ¿cuál era la situación? Que tanto en el periodo anterior del gobierno de la coalición republicana como en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, el gobierno tenía mayorías. Hoy tenemos un escenario donde no hay mayorías y si, por tanto, al no haber mayorías en la Cámara de Diputados, si no hay una votación en general, no hay rendición de cuentas. Sí queda el presupuesto, ¿verdad? O sea, que esto no es una crisis institucional, esto no es una cuestión de extrema gravedad. Por eso nosotros decimos, esta decisión, que yo creo que es de impericia de la coalición, no va contra el gobierno, va contra la gente. Porque el gobierno tiene su presupuesto aprobado. Y ese presupuesto implica que el año próximo, en el 27, haya incrementales que ya fueron votados por el Parlamento y se pueda funcionar. No impide al gobierno. Pero no estaría este incremento de 31 millones de dólares para las transferencias a primera infancia. La posibilidad de integrar todas las partidas a primera infancia, de actuar sobre la pobreza infantil, de mejorar las condiciones de inversión de la educación pública, porque acá hay recursos para la educación pública, de atender con 200 millones de pesos las personas en situación de calle y de atender con casi 1.000 millones de pesos el Ministerio del Interior. El ministro de Economía igualmente dijo que existía una alternativa que sería enviar un proyecto de ley para que salieran las transferencias y desde la oposición se dijo que estarían afín a votarlo. Sí, eso es independiente. Acá las leyes de rendición de cuentas son las que otorgan recursos. Luego vos tenés las leyes de seguridad social que van por fuera de las rendiciones de cuentas. Podrías hacer una interpretación, pero ahora que está ahí, hagámoslo. Por eso yo digo, a mí me parece que lo que está pasando acá, creo que lo que sucede es que lo que le falta a la coalición priorizó mostrarse unida. Eso es lo que priorizó. O sea, no priorizó ni al país, ni a la gente, ni a la seguridad. Priorizó mostrarse en una foto todos los legisladores unidos. Y lo que le falta a la coalición es un líder. Capaz que el 8 aparece un líder y los hace entrar en razón. La coalición también lo que dice es que no se han cumplido con algunos objetivos que estaban previstos, por ejemplo los 2.000 policías, también que no se cumplieron las proyecciones económicas que estaban sobre la mesa para el primer año y que también condicionan el presupuesto quinquenal y la rendición de cuentas. Sí, es cierto que las proyecciones que nosotros enviamos en el presupuesto no se dieron. El Uruguay creció menos de lo que se preveyó en el equipo económico. Ahora, pero mira qué interesante. En el año 24 gobernaba el Partido Nacional en coalición y se aprobó una rendición de cuentas con los votos del Partido Nacional. ¿Qué decía esa rendición de cuentas del año 24? Que el Uruguay en el año 25 iba a crecer 3 puntos del PBI. O sea que Arbeleche también le erró a las previsiones de cuánto íbamos a crecer en el 25. ¿Por qué? Porque bueno, en un país como el Uruguay, que depende del comercio exterior, que depende de una serie de factores externos, bueno, uno proyecta. De hecho, el equipo económico del Frente Amplio proyectó un crecimiento menor al que decía Arbeleche en el 24. Pero más allá de los factores internacionales. Pongamos ejemplo. Sí. ¿Hay autocríticas también acerca de los objetivos que no se cumplieron? Pero el objetivo que no se cumplió es el del mayor crecimiento económico. Y por tanto, nosotros lo que estamos haciendo es fortaleciendo un conjunto de decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que estamos fortaleciendo para mejorar el crecimiento económico? Bueno, varias. Entre ellas, enviamos una ley de competitividad para hacer un tratamiento más sencillo y menos burocrático para que los procedimientos a la hora de las inversiones y mejorar el acceso a los bienes de la población sea más rápido. Colocamos la ley de empleo integral para generar condiciones de que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a ese beneficio porque no estaban accediendo para generar más empleo en el interior del país y en las pequeñas y medianas empresas. Generamos dentro de la rendición de cuentas una aceleración de las políticas de inversión, tanto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con el tema de obra pública en carreteras, logística, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando que el Uruguay mueva mucho más rápidamente la inversión, que es el camino del crecimiento. El camino del crecimiento del Uruguay es la inversión. En otro orden, ¿qué estamos haciendo? Abriendo una serie de negociaciones y concretando acuerdos de inserción internacional.
Estamos con el EFTA, tenemos que aplicar y estamos discutiendo en el marco del Mercosur lo de la Unión Europea. Es decir, ahí está el camino del crecimiento. Eso ya ha dado señales positivas. La COMAP, que es la que atiende los proyectos de inversión, ya ha visto en este año un crecimiento de las solicitudes en la COMAP de inversión, que crece estamos bastante por debajo como país, ¿no? No es un problema de esta administración actual, pero estamos con un nivel de inversión que es bajo. Necesitamos más inversión. Pero lo que ha sucedido este año es que se incrementaron las solicitudes en la COMAP para generar inversiones. Y además el gobierno está captando más inversiones. Se han anunciado más de 5.000 millones de dólares de inversión de sectores privados. Esta semana se instala Tesla en Uruguay. Es decir, hay un conjunto de anuncios. Claro, a veces lo que genera más ruido es cuando una fábrica o una empresa global reduce su personal. Ahora, acá han habido un conjunto de decisiones. Tenemos, en Punta del Este han habido inversiones muy fuertes, por ejemplo, con la compra del Enjoy, inversiones que se están realizando por el orden de 600 millones de dólares. Braspain en el interior del país con una inversión muy importante. Se está por cerrar un acuerdo con el tema de hidrógeno verde en Paysandú. ¿En qué está eso? Bueno, ya hay un acuerdo de relocalización, en donde sería, eso nos preserva, digamos, de las dificultades de la discusión entre Argentina y Uruguay con respecto a lo que se había colocado como problemático por parte de Colón. ¿Está definida la locación? Sí, estamos avanzando. Respecto a la tarifa de electricidad que se le va a suministrar. Bueno, ya está cerca. Y probablemente en los próximos días habrá algún tipo de anuncio. No va a ser necesaria una nueva prórroga, ¿no? del memorándum. No, nosotros aspiramos que no. O sea, creemos que el nivel de negociación está bastante maduro y se puede llegar a concretar. De hecho, creo que en el corto plazo se hará. Pero hay otras inversiones que están viniendo al país y estamos generando condiciones para eso. Entonces, el Uruguay primero, cuando uno mira la economía del país, es cierto, no creció lo que previó el equipo económico. Creció menos, pero creció. Crecieron los salarios, crecieron los ingresos de los uruguayos, crecieron las jubilaciones, creció el empleo, ¿no? Entonces, el Uruguay va por buen rumbo. A mí me podrán decir, tiene que ir más rápido. Precisamos más aceleración. La gente me dice, está bien, creció un 2,5% el salario real, yo quisiera tener más salario porque estoy medio apretado. Eso es real, existe. Ahora, el rumbo del gobierno, hacia dónde se está orientando, es claro. En otro orden que me parece importante, se nos dice 2.000 policías nuevos, no lo van a concretar, pero si no me votan la rendición de cuentas para incorporar 300 cargos nuevos, ¿cómo voy a llegar a los 2.000? Lo que pasa es que la promesa de campaña de Orsi era al otro día de asumir, ¿no? No era el otro día. Las promesas de campaña, primero nosotros no hicimos promesa de campaña, ¿no? Nosotros hicimos compromisos, y los compromisos son de un periodo de gobierno. Bueno, podés decir al otro día que asumiste, todo lo que dijiste en la campaña electoral hacia adelante. Nosotros nos comprometimos, 70.000 jóvenes de educación media con becas para sostener las trayectorias educativas. Bien, vamos 21.000 becas, ¿no? El año que viene serán 30.000, en el otro año son 50.000 y en el último año de gobierno son 70.000. La gente no llega, uno en tu casa, en el diario, no cambiás todo de una. Te das 5 años para hacerlo, porque fuimos elegidos para gobernar por 5 años. Lo mismo pasa con la policía. 2.000 policías más, que para mí lo más importante acerca de los cargos, que es una discusión de los parlamentarios, es que haya 2.000 más en la calle. O sea, ese es el tema. No es si esos son cargos o eran vacantes que no existían. Creo que la demanda de la gente es que haya 2.000 policías más patrullando Montevideo y el resto del país. Bueno, acá en esta rendición de cuentas incorporamos 300 más. Ya habíamos incorporado en el presupuesto del año pasado otros tantos. Bueno, pero si no me votás la rendición de cuentas y después me decís que no cumplo y no me dejás gobernar. ¿Cómo se consiguen los dos votos que le hacen falta al oficialismo? Negociando. ¿Con quiénes? Dialogando. Bueno, yo no me amputo la negociación con nadie. Yo estoy dispuesto a convencer y estoy dispuesto a acordar. Cuando uno negocia con gente que piensa diferente. No se negocia con gente que piensa igual a uno. Pero ¿es factible que la coalición republicana tenga algún legislador que no tenga lealtad a lo que ya definió? Más allá de Cabildo Abierto, que no la integra, ¿no? Bueno, a ver, Cabildo Abierto es una opción, no hay que hablar, para ver de qué manera nos podemos poner de acuerdo y viabilizar esto para que no se le impida esto a la gente. Luego habrá legisladores, quizás algunos legisladores, yo he visto distintas expresiones en estos días y distintos comentarios de ese proceso de reunión, donde algunos estaban más de acuerdo o menos de acuerdo. Y además yo creo que lo que hace falta a la coalición, que se mostró unida, le hace falta un líder. Sí, te iba a preguntar justamente, ¿no es Lacalle Pou el líder para ti de la coalición republicana? Va a aparecer ahora el 8 de agosto, supuestamente, ¿no? Quizás el expresidente de la República le pueda decir a su
a sus partidos que no dejen al Uruguay sin rendición de cuentas. Esa podría ser una muy buena señal que dé el expresidente Luis Lacalle Pou, ¿no? Porque eso lo mostraría, o se mostraría de una manera un poco más inteligente, ¿no? Un poco más inteligente. Porque hasta ahora me parece que ha sido de mucha impericia la posición tan temprana. O sea, fíjense que los ministros están yendo al Parlamento a dar informe de lo que hicieron y de lo que se propone hacer. Pero la oposición ya dijo, no importa lo que tú digas, no te vamos a dar los votos. Me parece que se amputaron la posibilidad de dialogar. Y yo creo que los uruguayos lo que exigen es que haya diálogo. Por supuesto exigen que haya confrontación política, por supuesto exigen que haya distintas posiciones y que se defiendan esas posiciones a cabalidad. Pero creo que lo que más están pidiendo los uruguayos es que se pare con el embrutecimiento de la política. Yo te choco, yo te pecho, no te escucho, no me importa, vos sos zurdo, vos sos facho. Yo creo que ese proceso que está viviendo la política uruguaya es un proceso en donde la enorme mayoría de la población no lo comparte. No lo comparte. Pero además yo no lo comparto. Yo no hago política para andar pechando gente, no hago política para andar insultando personas, no hago política para andar denigrando a otros que piensan diferente a mí. Porque yo quiero este país. Y yo hago política porque creo que el Uruguay ha construido algo que es muy valioso, que es nuestra convivencia. Y la convivencia se basa en que los que pensamos diferente, más allá de nuestras ideas, nos respetemos, pero además tengamos la posibilidad de dialogar, acordar y tratar de empujar al país hacia adelante. Más allá de las negociaciones y las conversaciones que se dan en el ámbito parlamentario y legislativo, ¿has tenido tú conversaciones y negociaciones directamente con los partidos políticos de la oposición por este tema? Bueno, por este tema he hablado con algunos dirigentes. O sea, yo vengo del Parlamento. Una de mis tareas, naturalmente, en la Presidencia de la República es todo el tema de la agenda parlamentaria y de construir cierto diálogo. Hablo por diferentes motivos con distintos dirigentes. ¿Y cómo ha sido ese de la oposición. intercambio? Bueno, son saludables. Por eso yo soy optimista. Yo soy optimista. ¿Tenés más información? No tengo más información. Soy optimista. ¿Sos optimista en que van a estar los votos y que van a venir de la coalición republicana? Bueno, no. No necesariamente de Cabildo Abierto. Soy optimista de que va a haber rendición de cuentas y que, además de que haya rendición de cuentas, haya sensatez y no brutalidad. Y facilita que de parte de Cabildo Abierto, como nos dijo Perrón en entrevista, hay un cambio de chip, de agenda, que de repente se traduce en que van a haber otros énfasis en estas conversaciones que se están teniendo. Bueno, está muy bien. A ver, la política, yo creo que este es otro tema, ¿no? ¿Qué es la política? Es la negociación. Porque la democracia es la gestión no de las unanimidades, sino de las diferencias. Y para construir democracia hay que negociar. Negociar no es una mala palabra. ¿Y negociar qué es? Tú piensas esto, tienes estas prioridades y yo tengo estas otras, ¿no? Bueno, ¿cómo nos podemos acercar sin que eso signifique? Cualquier negociador tiene un piso y un techo. ¿Qué cosas son innegociables para mí porque atentan contra mis valores, contra mis principios o atentan contra lo que yo creo que le hace bien al Uruguay, ¿no? A mi proyecto de país. Porque cada partido tiene un proyecto de país que tiene vasos comunicantes, obviamente. Entonces, eso es lo que yo no puedo negociar. Todo lo otro es negociable en la medida que me permita avanzar. Bueno, entonces ahí hay que ponerse de acuerdo. ¿Y eso qué implica? Bueno, implica que yo tengo que ceder en algo para que tú seas en otra cosa por un bien más importante. Entonces, ¿tú quieres un titular? El secretario de la Presidencia, por aportar recursos para las infancias pobres, está dispuesto a negociar todo lo que sea necesario para que se viabilice, que nosotros podamos generar las condiciones para que eso que es una vergüenza nacional, que son los niños pobres del Uruguay, nosotros podamos avanzar en la integración de una partida única que vaya a las familias, que se multiplique para aquellas familias más pobres, es decir, para los niños de 0 a 3 años, nacidos en el 25, 26 y 27, del 10% más pobre del Uruguay. Para duplicar esa partida, yo estoy dispuesto a negociar muchas cosas. Estoy abierto a la negociación, porque ese es el objetivo principal. Porque esos niños no votan, esos niños no tienen lobby político, pero necesitan que el sistema político diga, esto lo vamos a resolver. Y yo creo que esa es una prioridad de este gobierno, porque es un gobierno de izquierda y su prioridad está en los más pobres, sin abandonar a nadie. Y sobre esa base yo estoy dispuesto a negociar. En ese abierto a negociar todo entra, por ejemplo, Cabildo Abierto con los presos de Domingo Arena o con la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bueno, yo creo que el tema de los presos de Domingo Arena no es un tema de la política, es un tema de la justicia. Por tanto, no hay margen de negociar situaciones en donde el Estado de Derecho en Uruguay se tiene que respetar. Acá hubo un proceso judicial, esas personas fueron condenadas por delitos de lesa humanidad, hubo un fiscal, hubo una defensa, hubo un juez que decidió. Eso
tiene que estar fuera de la O sea discusión que la respuesta es política. no. Sí, yo sobre ese tema no. Sobre temas de justicia no. Porque para eso está la justicia y para eso existe la separación de poderes en el Uruguay. O sea, la separación de poderes en el Uruguay, ¿qué establece? La garantía de que no haya ciudadanos clase A ni clase B, que a uno se lo juzgue de una manera y a otro se lo juzgue de otra. Una vez que la justicia falla, yo digo en general, por cualquier fallo, puedo estar más de acuerdo, menos de acuerdo con cómo un fiscal o un juez terminó resolviendo un tema, pero lo resolvió, porque ese es el acuerdo democrático. Una vez que la justicia te juzga, uno tiene que acatar, porque esos son los principios que nos rigen. Bueno, sobre eso yo no estoy dispuesto a avanzar un ápice en nada que vaya en contra de la justicia. Sí se cuestionó en el tema de las transferencias, ¿no? El método de pago, ¿no? Que pasa a ser efectivo y que no va a tener trazabilidad o tanto control. ¿Ese puede ser uno de los puntos que se puedan acordar? Sí, no va a ser efectivo. ¿No es en efectivo? No, va a ser una transferencia. Hoy existe, por ejemplo, yo escucho algunos debates y lo digo con mucho respeto, ¿no? Escuché al ex ministro de Desarrollo Social plantear una serie de cosas. Martí Lema. Sí, crítico con las transferencias. ¿Qué es el bono crianza? Una transferencia. El bono crianza es una transferencia. El gobierno anterior llevó hoy se discute mucho si la política de transferencia es efectiva o no. ¿Qué es lo que hizo el gobierno anterior de la coalición? Avanzó en transferencias, creó el bono crianza. Y yo creo que fue una buena decisión. Yo la voté en el Parlamento. Lo acompañé. Y el bono crianza, ¿qué es? Una partida de dinero que se deposita en la tarjeta TUS, la Uruguay Social, ¿no? Que es un medio de pago. Es una tarjeta que es un medio de pago, que tiene ciertas limitantes de compra Claro. determinadas, ¿verdad? Entonces, primero, política de transferencia. ¿Es lo único que hay que hacer? No. La mejor manera de resolver la pobreza infantil es generar trabajo. Porque si los niños son pobres, porque los padres son pobres. Entonces, uno tiene que generar empleo de calidad, tiene que generar un sistema de cuidado, como lo estamos haciendo, ampliando el espacio pedagógico de la educación, para que esas madres, básicamente, jefas de hogar, tengan un lugar donde dejar a sus hijos para poder ir a trabajar, para poder estudiar y conseguir un empleo, formarse y tener un empleo. Segundo, empleo integral, aquellos que tienen dificultad de acceder al empleo, generar beneficios fiscales para que las empresas, si los contratan a esas personas, ¿verdad?, faciliten el ingreso a algunos trabajadores y trabajadoras que no encuentran trabajo. Tercero, transferencia. No es que la política principal de lucha contra la pobreza es la transferencia. Ahora, la transferencia es importante. Y esa transferencia va a ser una transferencia electrónica que tendrá un medio de pago. Yo creo que es interesante la discusión, yo se lo planteé a mis compañeros. Si vos depositás la transferencia, por ejemplo, en un instrumento como la tarjeta Uruguay Social, tiene el descuento del IVA. Esa partida no paga IVA. Si lo haces en otro instrumento, bueno, ¿esa es la discusión sobre el instrumento? En parte sí. Discutámoslo. Después está el tema de las condicionalidades, ¿no? Bien, las condicionalidades siempre es como un debate, ¿no? Acá hay que tener en cuenta tres cosas. Nosotros estamos integrando distintas partidas. El bono crianza no tiene contrapartida, creado en el gobierno anterior. Por tanto, yo creo que quienes piensan seriamente en estos temas saben muy bien que la contrapartida, si bien públicamente, en el sentido común es, si vas a recibir plata del Estado, que los gurises vayan a la escuela y se atiendan de salud, que es una demanda del sentido común, la evidencia científica demuestra que tampoco es tan importante, ¿no? Eso no quiere decir que uno no quiera que los gurises hagan eso. Entonces, acá hay que hacer varias cosas. El bono crianza no tenía contrapartida. Vos lo recibías sin ninguna contrapartida. Entonces, ¿por qué en esta propuesta que estamos haciendo nosotros, si no hay contrapartida, se reduce un 20%? Porque estamos integrando partidas que unas tenían contrapartida y otras no. Ese 20% sería equivalente a lo que recibían bueno, por lo que se asignación busca, familiar. de alguna manera, es tener una señal. Ahora, lo más importante, vamos a hacer un ejemplo. La forma de evitar la deserción educativa no es solo sancionando a la familia con la penalización, es ir a buscar a los gurises. Nosotros el año pasado, junto con el programa de maestras comunitarias, fuimos en julio a buscar a los gurises que desertan del sistema educativo en las vacaciones de julio y 2.000 jóvenes volvieron al sistema educativo porque los fuimos a buscar. Porque generamos una política de contención que no es solo la criminalización de la pobreza o el castigo, sino es el convencimiento de lo importante que es para ese chiquilín estar en un centro educativo. Y lo logramos. 2.000 jóvenes que habían desertado del sistema educativo el año pasado, reingresaron. En el año 24 fueron 500. Entonces quiere decir que a veces le cargamos las tintas a algo que nos parece que es muy importante, ¿verdad? Cuando en realidad lo más importante es que vos tengas una política integral, no solo de penalización o de castigo. Después me parece que hay una discusión más de fondo, que es esta idea de que el Estado y los políticos saben mejor qué hacer con el dinero que una madre jefa de hogar.
¿no? Porque puede haber algunos que se compre un celular, se puso de ejemplo. Sí, Pedro Baraberri lo puso. Está bien. Esa discusión vale para todo. Vale para los autos eléctricos. Yo tengo un amigo que es empresario que siempre anduvo en Audi. Y ahora se compró un Audi eléctrico. Y obtuvo el beneficio y si después se gastó eso en botella de whisky, era plata que en vez de entrar al Estado decidió gastarla en otra cosa. Alejandro. Entonces, parece ser que penalizamos a los pobres para ver bien en qué gastan, porque obviamente que esto es para ayudar a los niños y a las familias, y no debería ser gastado en alcohol o en otras cosas. Y puede haber personas, porque siempre hay alguien que hace las cosas mal, como el ejemplo que yo te acabo de poner, al que vos exoneraste porque tuviera un auto eléctrico, después lo que lo exoneraste se lo gastó en whisky o en viaje al exterior. Pero ahí no nos preocupa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está bien, trabajemos de vuelta, trabajemos para que si hay patologías, porque hay algunas personas que terminan mal utilizando el dinero, trabajemos sobre ello. Ahora, yo quiero decir una cosa, ¿por qué es importante que esta partida tenga las características que tiene la que estamos planteando nosotros? Porque capaz que esa jefa de hogar que cobra esa partida la dedica a pagar la pensión, que hoy con la tarjeta de Uruguay Social no puede. Y es muy importante pagar la pensión. O capaz que se paga el boleto para ir a hacer la changa, porque no tiene plata para el boleto y trabaja como empleada doméstica, y entonces para ir a laburar tiene que pagarse el boleto. Y si solo es la tarjeta Uruguay Social, no puede comprar boletos con eso. Y entonces nosotros queremos con esto, es una ayuda a la familia, al núcleo familiar, y estamos hablando de 50.000 familias, aproximadamente, son 50.000 gurises aproximadamente, que puedan tener una ayuda para salir. La mayoría de esas familias pobres trabajan. Muchas veces trabajan en el mercado informal, laburan en la feria, viven de changa, agarran un laburito pero ganan menos de 25.000 pesos por mes. Y esto los va a ayudar a llegar a fin de mes. Entonces yo creo que es una buena medida. Es una medida que va bien focalizada hacia donde tiene que ir y es una medida que atiende lo que los uruguayos nos dicen. Es una vergüenza nacional en el país de la carne tener tantos niños pobres. Alejandro, a un año casi y medio de gobierno, ¿qué evaluación haces de la gestión teniendo en cuenta además y a la luz de los resultados de las encuestas públicas que dan una menor aprobación y una mayor desaprobación? Sí. ¿Viste cuando ibas a la escuela? ¿Qué te decían? Puede y debe mejorar. Bueno, yo creo que yo no me peleo con las encuestas. Yo las leo, las veo y las tomo como un insumo. Y por tanto, ¿Pero te preocupa? Sí, claro, me ocupa. ¿Y te parecen injustas o...? Bueno, pero eso es un tema de valoración. Yo No, lo que tengo que hacer es resolver la realidad. Es cambiar la realidad. Yo hago política, estoy en el gobierno para cambiar la realidad. Entonces, lo que tengo que hacer es gestionar más y mejor. Hacer las cosas más intensas, poner más el pie en el acelerador, hacer que los programas lleguen con más fuerza e intensidad a la gente, demostrar posteriormente que estas cosas están sucediendo y dar un debate en la sociedad también con respecto a esta lógica de decir, bueno, ¿cuál es la velocidad de los cambios? Yo creo que lo que existe en nuestra sociedad, esto de que lo quiero ya, todo tiene que ser hoy, también está empezando a contaminar de alguna manera la mirada hacia el gobierno. ¿Por qué? Porque yo te digo, mirá, es lo que acabamos de decir, 70.000 becas para jóvenes en educación media. Pero vamos en 20.000, Pache. Y sí, bueno, en 5 años lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, a los gobiernos se lo evalúa por la gestión en 5 años. Entonces, este primer tramo, ¿verdad?, del partido, obviamente hay una mirada de la sociedad que dice, bueno, no estoy tan conforme con lo que están haciendo. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno? ¿Enojarse con la gente? No. Parece que dice que está bastante desconforme con lo que se está haciendo. Bueno, por el nivel de desaprobación. Sí, hay un nivel de aprobación, pero yo creo que ahí la desaprobación tiene distintos componentes, ¿verdad? Hay distintas formas de desaprobación. En esto me parece muy bien lo que algún politólogo dijo recientemente. Sería bueno ver que se publicaran también la oposición. La intención de voto. Claro. Porque las encuestadoras miden la intención de voto. ¿Crees que no se traduce electoralmente? El gobierno de la calle Pou se fue con una buena aprobación y perdió la por reelección. 100.000 votos, ¿no? Claro. Entonces, ¿puede pasar lo mismo? Puede pasar lo mismo. Pero a mí hoy eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es si la sociedad uruguaya está diciendo hay una desaprobación al gobierno, lo que tengo que hacer yo no es enojarme con eso, no es teorizar sobre eso, sino que es agarrar el equipo de gobierno y gestionar más. Y trabajar más, ¿no? Y desplegar mucho más los programas y comentar lo que está pasando con los programas y comentar los resultados de los programas. Ustedes fueron muy duros en la oposición, ¿no? En el periodo pasado. ¿Por qué crees que ese gobierno de la calle Pou, que supongo también convivía con estas dinámicas de exigencia, ¿no?, de inmediatez, no le afectaba a nivel de la aprobación y sí pasa en esta administración? ¿Cómo lo explicás?
No tuve una reflexión, digamos, sobre eso. Lo que más me preocupa a mí, más que compararme con el gobierno anterior, es saber que este gobierno tiene que resolver los problemas que el gobierno anterior no resolvió, ¿no? Y entonces en ese camino, este gobierno en 1 año y 4 meses aumentó más el salario de lo que aumentó en los últimos 5 años. Este gobierno en 1 año y 4 meses no le descuenta el aumento a las jubilaciones mínimas en enero que le da en julio. Este gobierno acaba de instrumentar 60 centros educativos que hoy están sirviendo alimentación a los gurises. Este gobierno creó el bono educativo que ahora 210.000 gurises van a cobrar para empezar las clases. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros es resolver con esto... El tema de las patrulleras oceánicas, te quería preguntar si bueno. qué tan cercanos estamos de adquirir las nuevas, luego de cancelar el contrato con Cardama y toda la historia que ya conocemos. Bien. Yo creo que cada vez que se avanza más sobre ese tema se nota que hubo enormes problemas de gestión, por decirlo menos, en el periodo pasado, ¿no? Con respecto a esto que nos dejó un clavo. Esto es así. Las patrulleras oceánicas son un clavo para el Uruguay porque recibimos ofertas de garantías truchas, que hoy las reconocen los propios actores que eran truchas, y que además ha ido el estudio jurídico que asesoraba en aquel momento a la comisión parlamentaria a decir que habían alertado de esa situación y que hicieron caso omiso. Entonces nosotros tuvimos ese problema, hoy estamos frente a un juicio que está realizando el Estado uruguayo al astillero Cardama por incumplimiento de su contrato, y estamos tratando de resolver esa situación y el compromiso del presidente de la República es que nosotros tenemos que tener patrulleras oceánicas. ¿Por qué es el compromiso? Porque necesitamos custodiar nuestros mares, y eso lo vamos a hacer. En eso estamos en intensas negociaciones para poder obtener esa solución y yo te diría que en el corto plazo se obtendrá esa solución. ¿Qué va a pasar con el Ministerio de Justicia que no entró con la rendición de cuentas? Se habló de que iba a entrar con un proyecto de ley aparte. ¿Cuál es hoy la agenda? Bueno, el proyecto de ley está armado, está pronto, lo vamos a enviar al Parlamento. Es cierto que ya... ¿Este año? ¿A la brevedad? Sí. Yo creo que hay que enviarlo al Parlamento, pero también es cierto que todos los actores de la coalición han dicho, ya no solo de la coalición, también Cabildo Abierto han dicho que no están de acuerdo con el Ministerio. Bueno, lo propusieron en campaña electoral todos, no lo van a aprobar. Nosotros vamos a cumplir, lo vamos a enviar para que se discuta en el Parlamento. Si prospera o no prospera, será una tarea de los parlamentarios. Y sobre la Fiscalía de Corte, ¿qué opinión tenés? ¿Puede seguir Mónica Ferrero así indeterminadamente? ¿Ya está empezando en un sucesor? Yo creo que hay que sentarse a conversar, cosa que no hemos logrado. Sentarse a conversar, sí, capaz, ¿no? No ha logrado llegarse a un acuerdo. No se ha llegado casi ni a sentarse mucho a conversar. Yo creo que hay que sentarse a conversar. Creo que algunas declaraciones no ayudan a la institucionalidad o a la Fiscalía, y menos a Mónica Ferrero. Esta idea de decir esto es Mónica Ferrero nada, creo que malo. Yo tengo una buena relación con la fiscal, que es una relación institucional. Pero me parece que el Uruguay merece que haya un verdadero acuerdo. Y que tenga el respaldo del sistema político quien ocupa ese lugar. Ahora, y obviamente hay gente en el Frente Amplio que tiene una mirada crítica sobre la fiscal Mónica Ferrero, y es cierto que hoy está en una tarea de subrogación, ¿no? Alejandro, ¿el fiscal Enrique Rodríguez es una solución en este caso? No lo sé. Hay que sentarse a conversar. Puede ser él, puede ser muchos. Pueden ser diferentes. Y no sé, a mí lo que me molesta de esto es que sea una discusión ventilada. ¿Por qué? Porque habla de nombres personales. Y yo creo que hay que respetar mucho la labor de los fiscales en general todos, y no manosear nombres. Me parece que por eso tiene que tener la mayor reserva. Pero para eso el sistema político tiene que sentarse a discutir. Esto de hacerlo todo público, creo que lo que hace entorpece muchísimo. Y el proyecto de ley de Cabildo Abierto, que propone un cambio en el sistema de designación del fiscal subrogante, lo que tendría por efecto que Ferrero deje de estar en el rol, ¿te parece viable discutirlo y aprobarlo? Yo creo que es una discusión que es interesante. Saquemos los nombres de arriba de la mesa, okay, ¿no? Está bien que quien subroga a alguien no lo haga eternamente, porque parece una cosa muy extraña para la persona y para la institución, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Por eso vuelvo a lo mismo. No se pueden discutir temas institucionales tan importantes como la conducción de la Fiscalía con nombre y apellido. No es bueno. Entonces, el hecho de instalar solo el nombre y apellido o colocar esta discusión de una especie de plebiscitaria sobre Mónica Ferrero, yo creo que le hace mal a Mónica Ferrero, en primer lugar. Le hace mucho mal. Le hace mucho mal a quien hoy asumió la conducción nada más ni nada menos que de la Fiscalía y lo está haciendo con mucha interés y mucho esfuerzo. Pero le hace daño esta discusión con nombre y apellido. No sirve.
Ahora, yo creo que hay que discutir las cuestiones institucionales sin los nombres. Entonces, está bien que en esta institución o en cualquier otra, por distintas casualidades o por distintas circunstancias, quien quede como subrogante quede eternamente como subrogante. Bueno, no, yo creo que tiene que haber una norma que tiene que ser discutida en donde la subrogación sea por un plazo de tiempo y luego haya mecanismos para resolverlo, porque lo que no se puede es trancar. Hay un argumento de la coalición republicana que es en relación a lo que representa a Mónica Ferrero en el combate al narcotráfico, ¿no? Por su larga trayectoria como fiscal de drogas, y que sacarla sería un mensaje de debilidad. Bueno, yo no lo veo así yo. No lo veo así. Sí creo que Mónica Ferrero ha tenido una larga trayectoria en la Fiscalía de Drogas. Creo que Mónica Ferrero ha hecho una gran labor en esa fiscalía, que ha puesto también en riesgo su propia vida. Pero justamente una cosa es la conducción de la fiscalía y otra cosa es el trabajo de un fiscal, ¿no? Y con esto no estoy ni adelantando una posición ni la otra. Yo desde la torre ejecutiva, el criterio que ha marcado el presidente de la República es que nosotros queremos sentarnos a conversar reservadamente cómo resolvemos el tema de la fiscalía y no estar haciendo anuncios sobre nombres, ni calificando a quienes están hoy, ni nosotros tenemos una excelente relación con la fiscal de corte en lo institucional, y esa es nuestra labor, ¿no? Ahora, sí creo que el sistema político se ve una gran discusión de que no puede ser que no haya acuerdo. Y bueno, hay que buscar el acuerdo. Alejandro, vuelvo a retomar el tema de la desaprobación que veíamos en las encuestas, porque quiero ir a un punto que fue el punto de dolor que reflejaron precisamente estos resultados, que tuvo que ver con la polémica de la camioneta del presidente. Después vino el capítulo de primaria y de catastro. A nivel personal y como secretario de presidencia, tuviste una conversación con el presidente. ¿Qué recomendaste en ese momento respecto a este tema? Las cosas que yo hablo con el presidente trato de mantenerlas en esa reserva. No, entiendo la reserva, pero acá también hay una cuestión de proyección como gobierno, de institucionalidad. Bueno, sin lugar a dudas, estas polémicas han afectado al gobierno y han afectado al presidente también, eso sin lugar a dudas, y eso implica que esos errores hay que tratar de subsanarlos rápidamente y de que no se vuelvan a cometer en el futuro. Se está haciendo una revisión, eso te iba a decir, se está haciendo una revisión, un estudio, bueno, que no salten más problemas, que se esté todo pagado en el día. Bueno, eso es algo que tenemos que tratar de que todo el mundo esté en regla, ¿no? Eso no quiere decir que la gente no cometa errores, no se equivoque, o sea, yo creo que ahí hay cosas que, a ver, a mí me parece bien que se le exija al sistema político conducta, una conducta acorde a lo que establecen las normas, las leyes, pero también es cierto que hay que tener mucho cuidado con esto de que al final mañana vamos a estar cuestionando si un legislador pagó la luz o no pagó la luz, o si se atrasó en el pago de la luz, ¿no? O sea, me parece que hay cosas pero estamos hablando del presidente de la República. Pero es lo mismo, digamos, es la misma circunstancia. O sea, tiene que pagar. Se atrasó con el pago de primaria, lo realizó, está bien. Pediste que se cuide la institucionalidad a la oposición. ¿Se puede saber con quién fue ese diálogo? ¿Con quiénes? Yo insisto, es como la cuarta vez ya que le estoy tentado a ver la Somos cucaracha acá. ¿Viste, estoy tentado de ponerme la cucaracha acá, a ver qué pasa. No, está bien, es la tarea de ustedes. Mi tarea es sostenerme en mis principios y es que las conversaciones privadas tienen que quedar en el ámbito privado. Te voy a hacer esta pregunta porque también me parece interesante. De verdad que estaba tentado. Lo puedes poner. De verdad que estaba tentado. Está en silencio. Como el sueño del pibe de un entrevistado, tener la cucaracha puesta acá. Podés ponerlo, está a disposición porque no está tampoco en funcionamiento. Para zanjar este asunto, y me parece importante preguntártelo porque esta información estuvo sobre la mesa, ¿el presidente de la República en alguna ocasión manejó la posibilidad de renunciar? No. Eso es una versión que la da a conocer un periodista. Esto, viste, como me dijeron que le dijo que le... Y yo creo que es compuesto. Y si se refiere a algo, yo digo, eso también es cuidar la institucionalidad. Pero existió una reunión con los legisladores, senadores en Suárez y Reyes, donde el presidente habría manifestado algo en este sentido. No, que se puede haber malinterpretado. Tampoco. A mí me parece muy malo, en la vida en general, andar diciendo, alguien me dijo que le dijeron que va a pasar. Porque esos son temas muy delicados. El presidente en ningún momento manifestó eso en ninguna reunión. Si hubo una reunión, ha sido pública, y de hecho los legisladores que participaron hablaron de que estuvieron conversando con el presidente, y es natural. El presidente que hizo, citó a la bancada de senadores y al coordinador de la bancada de diputados para tener una reunión en Suárez y tener una conversación sobre el episodio, lo que estábamos haciendo, cómo estaba
etcétera, y dar información. Pero en ningún momento se le pasó por la cabeza a Yamandú no asumir su responsabilidad hasta el último día. Eso es independientemente de si cometió un error, si se equivocó en esto, porque somos humanos y está bien que se equivoque, y está bien que la sociedad o los medios de comunicación cuestionen al presidente, o a un diputado, un senador, un ministro, quien sea, cuando comete errores. Y eso está, a ver, somos personas políticamente expuestas y exponemos a nuestra familia en esta tarea también, y tenemos que tener la responsabilidad de saber que cuando uno es políticamente expuesto, y bueno, es sujeto de crítica. Y tiene que bancar la crítica y tiene que corregir sus errores. ¿Están planificados cambios en el gabinete como parte de un ciclo que se pueda ir concluyendo o no necesariamente? Bueno, yo diría no necesariamente. Los equipos pueden modificarse. Menos Bielsa, el resto hace cambios, ¿no? ¿Está previsto algún cambio en el gabinete en lo que queda de este año, en los próximos 6 meses? No está previsto. Lo que yo estoy diciendo es, naturalmente los equipos tienen cambios porque los partidos se juegan y a veces es necesario refrescar en un componente que no dio el resultado que pretendíamos, o uno piensa que tal persona en tal lugar puede ser más efectiva en otro, ¿no? Un director técnico hace cambio, por eso hacía el chiste recién de Bielsa, que no hizo cambio y así nos fuimos del Mundial, aunque con el único cuadro que perdimos es con el que llegó a la final. No, yo latinoamericano siempre. Los argentinos. ¿Vas por Argentina? Los argentinos a veces son los porteños, no los argentinos. por Argentina en el Mundial. Sí, los porteños son un poco babosos de más. Y eso nos enoja bastante a los uruguayos. No todos. No, los porteños, por eso digo. No todos. No, está bien, no todos, sí, uno no generaliza. Ahora, yo soy latinoamericano. Voy con los latinoamericanos. ¿Y sos candidato a presidente? ¿Vas a ser candidato a presidente en el 2029? Yo qué sé. Yo qué sé, ¿no? Yo qué sé, no sé. No lo descartás. No sé. ¿Te gustaría? No sé. A cualquiera le gusta asumir responsabilidad que está en política, ¿no? Pero yo no me puedo desconcentrar. Yo sé que es una respuesta casi que automática de cualquier político, ¿no? Pero mi tarea hoy no es... dijiste que falta mucho, que no es momento de hablar de candidatura. Dijiste que no sabés. Sí, la vida... Mirá, vivimos un mundo en que en 2 años puede cambiar todo. Esa es la realidad. Sos el candidato del MPP. No, soy un militante del MPP y es un sector al que abracé con 16 años y hoy tengo 46. O sea que una parte importante de mi vida la hice con mis compañeros y compañeras de la 609. Me siento parte de esa barra. ¿Y si tu nombre es Solución? Claro, esa es la clásica frase. ¿Te ves enfrentando a la calle Pou? No tengo hoy definido qué voy a hacer en el año 29. No lo tengo hoy. Sí tengo una gran definición. Para que exista oportunidad de que el Frente Amplio dispute de manera competitiva las elecciones del 29, lo que debemos hacer es un buen gobierno. Y entonces, en eso, como militante que soy, es en lo que estoy dedicando el 100% de mis días. El 100% de mi tiempo lo estoy dedicando no solo al trabajo de la gestión en el Poder Ejecutivo, sino al diálogo político dentro del Frente Amplio para tratar de encolumnar a la mayor cantidad de compañeros y compañeras del Frente Amplio en la defensa del gobierno, en la defensa del presidente de la República y en la defensa del proyecto Frente Amplista. Porque sin un buen gobierno no hay posibilidades reales competitivas para ningún candidato o candidata del Frente Amplio. Y esa es mi tarea principal, porque yo a los 16 años tomé una decisión, que es transformarme en militante, poner una parte de mi vida al servicio de una causa que no es solo personal. Por tanto, no es en qué lugar me toca estar a mí, es en qué lugar podemos poner al proyecto político que le cambie la vida al Uruguay de mejor manera. Y esa es mi única tarea. Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, gracias por acompañarnos en Enclave País. No, muchas gracias a usted y de vuelta felicitaciones por la inauguración de este espacio. Gracias. Y espero que me inviten de vuelta. Lo esperamos por acá. Ah, bien. Obviamente. La próxima sí puedo usar Siempre. Presentó la entrevista Asociación Española. Prevení, preasociate por el 1920 1234.